Hablemos de políticas públicas. Bueno amigos, estamos de vuelta ya en el tercer bloque. Como les dijimos, vamos a hablar de la Constitución. Y para eso tenemos a Lucas Gersi, quien es abogado constitucionalista y además es el impulsor de la campaña No a la Asamblea Constituyente. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y por favor, a ver si es que nos ayudas a que la gente entienda qué es la Constitución, que son 45 páginas nomás. Por supuesto, estimado Fernando, muy buenos días. A ti, muy buenos días a Gustavo. Encantado de estar acá con ustedes y absolver todas las preguntas que hay acerca de la Constitución. Un saludo grande a toda la audiencia de TV Regional. Gracias, Lucas. Pero, a ver, vamos de frente al grano. Esta semana ha estado en la semana de representación, quizás tu opositor más reluciente, que es Bermejo, soltando una cantidad de frases diciendo que se necesita una nueva constitución para hacer un hospital, se necesita una nueva constitución para más o menos, para que la gente pueda seguir respirando aire, se necesita una nueva constitución. Por favor, cuéntale a la gente que nos escucha en Cajamarca, que nos escucha en Puno, en Huánuco, en San Martín, ¿qué es? ¿Qué es la Asamblea Constituyente? ¿Qué buscan? ¿Y por qué hay que cambiar la Constitución o no hay que cambiarla? A ver, gracias por la pregunta, Fernando. Digamos, hay que tomar en cuenta lo que es la Constitución. La Constitución es la norma más importante que tiene un país, ¿no es cierto? Es una norma que básicamente define cuáles son los derechos fundamentales de las personas y cuál es la estructura del Estado. La Constitución es muy importante, pero no es tampoco el comienzo y el fin de todo. La Constitución sirve, por ejemplo, para decir si va a haber Congreso, cuántas cámaras va a tener el Congreso, cuáles van a ser los poderes del presidente, del Poder Judicial, del Congreso, además los derechos de los ciudadanos en un nivel teórico. Pero la calidad de los servicios públicos no depende de la Constitución. Si hay o no agua, no depende de la Constitución. Si hay o no un colegio público, no depende de la Constitución. La calidad que puede tener o no tener ese colegio público no depende de la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución dice que hay derecho a la salud y derecho a la educación, y en el Perú nadie tiene salud y nadie tiene educación, porque no se puede cambiar la realidad cambiando la Constitución, sino para cambiar la realidad se requiere gestión y se requiere promover la libre competencia, porque al final del día van a haber buenos servicios cuando diferentes agentes económicos, diferentes empresarios compitan para dar los mejores servicios, ¿no? Y no se transforma el Perú como por varita mágica. No es que poniendo las cosas en la ley, en un texto o una norma, automáticamente cambie la realidad, ¿no? Ese es un pensamiento mítico, un pensamiento falso. Ahora, Fernando, tú también me hablabas de la Asamblea Constituyente, ¿no? La Asamblea Constituyente es una amenaza, es un peligro para la sociedad, para el Perú, porque por definición la Asamblea Constituyente plantea poder absoluto. Cuando el Congreso de la República modifica la Constitución a través de leyes de reforma constitucional, el Tribunal Constitucional puede revisar lo que es el Congreso. Y si el Congreso se excede, el Tribunal Constitucional lo corrige. Pero una Asamblea Constituyente que redacta una nueva Constitución no tiene ningún límite a su poder. Y puede redactar una nueva Constitución que, por ejemplo, diga que no van a haber límites a la reelección presidencial. O que, por ejemplo, establezca limitaciones o que vaya en contra de derechos fundamentales como la libertad de prensa. Y nadie nos puede corregir. Una Asamblea Constituyente como tiene poderes absolutos, mientras redacta una nueva Constitución, lo cual podría demorar años, la Constituyente puede intervenir otros organismos públicos o dejar sin efecto lo que hace otros poderes públicos. Es decir, actúa como si fuese un dictador. Actúa como un Congreso, pero con poderes dictatoriales. Pedir Asamblea Constituyente es pedir un Congreso dictatorial. Y nadie que pide eso lo hace de buena fe, solo lo hace de mala fe. Si la Constitución necesita cambios, los cambios tienen que ser parciales. Un cambio de todo en simultáneo a la misma vez no es un cambio racional, sino que es un cambio de quienes buscan básicamente quedarse en el poder, ¿no? Entonces, esa es una primera aproximación que yo puedo dar a la pregunta que has hecho, Fernando. Perfecto, Lucas. A mí me parece muy interesante. Bueno, a mí me toca estar ahora en otro país, hermano, que pareciera que cuando vengo a este país, como que regreso antes al Perú,
porque bueno, todavía le falta mucho por desarrollar, pero tiene un gran potencial. Aquí no se discute el tema constitucional, por ejemplo, en el Paraguay hay dos partidos políticos y la verdad que el tema constitucional, algunos ciudadanos, ¿no? Ojo, estoy diciendo esto, ¿y tú qué piensas, Lucas? Y de ahí tú puedes desplayarte sobre el tema. Ciudadanos de a pie, acá, que están haciendo bajo que el hotel, están haciendo transporte público, o vendiendo en sus tiendas, en sus bodegas, ¿no? O acá a los kioscos le llaman lugares donde venden lomitos, que es tipo un kebab, ¿no? Por decirlo así, ya, a ellos, a esta gente que vive del día a día. Yo les pregunté, le digo, ¿y tú crees que es importante un cambio constitucional en tu país? Me dijo, yo necesito cambiar la constitución para yo tener trabajo, me dijo. Miren lo que me dijo, ¿eh? Varias personas les he preguntado acá. Yo no necesito cambiar la constitución para tener trabajo. Entonces, esta narrativa que están vendiendo, o este pensamiento de que solamente van a dejar de ser pobres o van a poder tener mayor riqueza por un cambio constitucional, acá en este país, que es un poco más pobre que el Perú y más informal, no se discute eso. Lo que se discute es que buenas políticas públicas bajo un marco constitucional sólido, solo así van a venir inversiones. Lo tienen clarísimo. Entonces, parece que hay que traer un poco más a peruanos aquí para que se den cuenta que una constitución no necesariamente te va a dar de comer. Pero el argumento que se está dando hoy por el cambio de la constitución es ese. ¿Qué argumento tú les puedes dar también? Porque sé que el señor Bermejo nunca quiso debatir contigo y se corrió. Bueno, cambiamos la constitución y vamos a tener mejor comida y servicios y todo. ¿Va a ser así? Bueno, Gustavo, el señor Bermejo claramente no quiso debatir con este humilde servidor. Me temo que porque él presentía que iba a salir mal parado el debate, ¿no? Pero el momento que el señor Guillermo Bermejo quiera debatir, estamos totalmente abiertos a recibirlo para debatir en el lugar que él quiera y en el momento que él quiera. Entonces, Guillermo Bermejo, todavía te estoy esperando para poder conversar, ¿no? Porque de la confrontación de diferentes posiciones nos aproximamos a la verdad, ¿no? En el Perú es mentira, es falso que la gran mayoría de la población esté pidiendo el cambio de la Constitución. Este es un tema que la mayoría de peruanos probablemente no conoce, y si lo conoce, no lo conoce con tanta claridad. No es esta una demanda popular. Esta es una demanda de un sector político muy bien definido, de la izquierda antidemocrática radical en el Perú, que quiere la Asamblea Constituyente para desmantelar la poca democracia, el poco Estado de Derecho que tenemos y erigir en su lugar un gobierno dictatorial. ¿Las asambleas constituyentes para qué sirven? Sirven para establecer un Estado de Derecho ahí donde un Estado de Derecho no existe. Cuando el Perú tenía un gobierno dictatorial en 1979, el gobierno militar, la Asamblea Constituyente nos sacó de la dictadura. Cuando cayó el muro de Berlín en Europa del Este y habían países dictatoriales en Europa del Este, las asambleas constituyentes establecieron democracia. Cuando hay, por ejemplo, países que fracasan totalmente hasta el punto de dejar de existir, estados fallidos, qué sé yo, Somalia, Irak, Afganistán, tiene que haber ahí una constituyente para construir un estado. O cuando un país se independiza. Pero el Perú hoy en día, mal que bien, tiene un gobierno, tiene un estado democrático, tiene derecho, ¿no es cierto? Habrá una serie de problemas, habrá una serie de cosas que mejorar, pero existe derecho en el Perú. Entonces no se justifica transicionar de una situación de poder dividido a una situación de poder absoluto. Lo que está planteando Guillermo Bermejo no es una asamblea constituyente, sino una asamblea destituyente o una asamblea anticonstituyente, en el sentido de que busca hacer lo contrario a aquello para lo que sirve el derecho constitucional, que es para limitar y controlar el poder. ¿No es cierto? Entonces, entonces, no tiene ningún sentido eso. Porque los cambios, miren, yo no estoy defendiendo el status quo en el Perú. Yo no soy una persona que esté a favor de conservar todo lo que hay en el Perú. Yo creo que hay que hacer muchísimos cambios en la Constitución del 93. Y yo tampoco estoy reconociendo o defendiendo el origen de la Constitución del 93. Esta fue una Constitución aprobada después de un golpe de Estado y en un referéndum donde hubo fraude. Yo lo único que les estoy diciendo es que no debe haber asamblea constituyente, porque la asamblea constituyente significa poder absoluto. Y la asamblea constituyente sirve para desarmar el Estado de Derecho,
tal y como hemos visto, por ejemplo, en Venezuela 2 veces, o en la Bolivia de Evo Morales, o en otros países latinoamericanos que lamentablemente han perdido su democracia, ¿no? Y hay un tema todavía peor, ¿no? Que es que, por ejemplo, la propuesta de Perú Libre para la Asamblea Constituyente no es democrática, porque lo que Perú Libre plantea es que los peruanos escojamos solamente a una parte de los constituyentes por voto popular y a la otra parte que los escojan asociaciones como sindicatos, gremios, escogidos por ellos mismos. 40% de los constituyentes ellos quieren que se escojan a dedo, de manera tal que incluso si Perú Libre pierde las elecciones para la constituyente, igual controla la constituyente, es decir, a mis amigos todos, mis enemigos la ley. Y esta figura de semidemocracia, semicorporativismo, proviene de la Venezuela de Maduro y proviene a su vez de la Italia de Mussolini y la España de Franco. Es decir, ellos están proponiendo una asamblea constituyente fascista. Y al fascismo, lo que somos demócratas, lo vamos a vencer, ¿no? Lo vamos a retrasar. Por supuesto, Lucas, y queda clarísimo. Mira, porque además, como les dije al principio, la Constitución se la pueden descargar de internet, del portal del Congreso, del portal de gov.pe, son 45 páginas, léanla ustedes mismos, personas que nos escuchan, y van a ver que en el capítulo 2, artículo 10, dice que se reconoce el derecho a la salud, que se reconoce el derecho a la educación, se reconoce el derecho a la libre empresa para todos los micro y pequeños empresarios. La Constitución protege. Cambios hay que modificar, pero efectivamente, lo que plantea con la Asamblea Constituyente, lo has dicho muy bien, Lucas, es que ellos van a inventar a líderes gremiales, líderes sindicales, y los van a poner a dedo dentro de esta constituyente. Y eso, para quienes nos escuchan, es como cuando llegan los alcaldes o los gobernadores y dicen, no, ahora yo solamente voy a hablar con el señor Juan Pérez, que va a ser el representante de todos los que están por este barrio, y que no necesariamente representa a las personas. Pero entrando un poco más al detalle del peligro efectivo de la Asamblea Constituyente y de las promesas que hacen ellos, ¿es posible que una Asamblea Constituyente pueda solucionar los temas? Lo dijiste al principio, pero va no por un papel, no va por un papel, un libro. ¿Por dónde va el tema de la solución de los problemas? ¿Cómo lo ves tú, Lucas? Sé que no es necesariamente tu ámbito de acción, pero ¿cómo lo ves tú? A ver, es que depende de qué tipo de problemas. Los problemas que tienen que ver, Fernando, con la calidad de los servicios públicos o la calidad de los servicios que brinda el Estado, no se arreglan cambiando un libro, ¿no es cierto? La Constitución ya dice que hay derecho a la educación. Si se cambia en la Constitución y se pone derecho a educación de calidad, añadir 2 palabras no va a hacer que los colegios públicos mejoren. La calidad de los colegios públicos depende de cómo se evalúan los profesores, de cómo se contratan los profesores, depende de cuáles son los incentivos que tienen los profesores o no, depende de otro tipo de cosas, no depende de la Constitución. Lo mismo con el tema de la salud y lo mismo con muchísimos otros temas. Entonces la Constitución es importante, pero no es lo único importante. ¿Se requieren cambios en la Constitución? Sí, sí se requieren. ¿Se requieren cambios en el capítulo económico de la Constitución? Posiblemente también se requieren algunos, ¿ah? No muchos, pero algunos cambios. Pero es muy importante tomar en cuenta que cambiando la Constitución no cambia el país, ¿no? Eso es lo fundamental, lo que hay que comprender, de todas maneras. Porque al fin y al cabo la Constitución, como dijiste tú, es el inicio donde parten todos nuestros derechos, toda la estructura de cómo debe funcionar un Estado. Y ahí aparecen igual las normas municipales, los reglamentos, las leyes que da el Congreso, los decretos legislativos que también puede dar el Ejecutivo, y 1001 normas que van apareciendo y que son finalmente las que nos rigen el día a día. O sea, la Constitución, cuando la lean, no dice nada de si su local comercial puede tener aforo o no puede tener aforo. Eso no dice la Constitución. La Constitución dice que usted puede tener empresa si le da la gana empezar su empresa a trabajar en ella. Entonces, así es. Fernando, una acotación muy importante sobre lo que has mencionado. La Constitución no es una norma que tiene que ser maximalista, tiene que ser minimalista, tiene que ser corta, sencilla, clara y contener solo lo más importante. ¿Por qué motivo? Porque la Constitución es muy difícil de cambiar. Todo lo que se pone en la Constitución no se puede cambiar así nomás de la noche a la mañana. Entonces, si la Constitución es muy larga, si el partido político de turno pone toda su ideología en la Constitución,
el siguiente partido político ya no va a poder gobernar porque todo lo que puso el primer partido político ya está en la Constitución. Entonces la Constitución no sirve para plantear tus aspiraciones de cómo piensas que tiene que ser el país. No, para eso no sirve la Constitución. La Constitución sirve para plantear los temas mínimos respecto de los que todos los que somos demócratas estamos de acuerdo. Por eso es que los países que tienen constituciones más cortas son países que finalmente tienen menos corrupción y más riqueza que los países que tienen constituciones más largas. Y los países que tienen constituciones más largas cambian su constitución constantemente, mientras que los países que tienen constituciones más cortas mantienen su constitución, ¿no? Entonces la constitución es mínima. Todo lo que crece la constitución lo pierde la democracia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿Perú Libre para qué quiere una nueva constitución? Para poner toda su doctrina política, todo su ideario político, toda su visión del mundo, que es una visión del mundo antidemocrática, en la Constitución. Y si eso ocurre, realmente podemos perder nuestras libertades. En Venezuela, en Nicaragua, al opositor, al que piensa distinto, al periodista, lo detienen, lo meten preso, ya no puede hablar. En estos países, el sistema económico no es un sistema económico libre, es un sistema económico estatista. Cuando hay un sistema económico estatista, hay menos empresas. No es que haya más empresas, hay menos empresas. Porque para ingresar a invertir, tienes que de repente pagar algún tipo de dádiva a funcionarios públicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay menos empresas, aparecen un montón de oligopolios, aparecen monopolios. Cuando hay monopolios y oligopolios, el precio sube, la calidad de los productos baja, la corrupción se incrementa y el bienestar del consumidor finalmente es menoscabado. Entonces, la izquierda, las visiones estatistas de la economía, logran lo contrario a lo que aparentemente están pidiendo. Si triunfa Perú Libre y Bermejo y Cerrón, no van a haber menos monopolios en el Perú, van a haber más monopolios en el Perú, porque nadie va a invertir, solo van a invertir los amigos de Bermejo, los amigos de Cerrón, que le pagan de repente una dádiva, una propina al funcionario político de ese momento. Entonces, el estatismo lleva a más monopolios, más oligopolios, precios más altos y menos bienestar. Como dato rápido, Gracias, López. como dato rápido, antes de pasar a Gustavo, en el Perú hay 15.000 empresas, grandes empresas formales, y hay casi 9.000 empresas estatales. La Constitución del Perú sí permite las empresas estatales y, para que se den una idea, son principalmente las que les llevan o deberían llevar el agua y el desagüe a sus casas. Vamos, Gustavo, contigo para la última pregunta, para el cierre. Bueno, puntual, Lucas. ¿Cómo va la recolección de firmas? ¿Cuáles son los próximos lugares donde vas a estar para que la gente sepa? En Lima hay varios lugares donde la gente está firmando. Creo que la coyuntura que estamos viviendo ayuda a que la gente tome más iniciativa. Particularmente yo creo que más jóvenes, y digo jóvenes, gente de 30, de 40, gente de 20, debe meterse en política. Lamentablemente todavía no tenemos muchos buenos partidos sólidos. Ese es otro tema que en algún momento conversaremos seguramente. Pero, ¿cuál es tu próxima ruta? ¿Cuál es tu próxima ruta? ¿Por dónde vas a estar? Y para que la gente se pueda sumar. Correcto, por supuesto. La verdad que estamos haciendo un trabajo muy intenso. Hay recolección de firmas prácticamente en todas las regiones del Perú, en algunas de manera muy intensa, en otras de manera menos intensa, pero estamos prácticamente en todos lados. Los dos próximos lugares que voy a visitar son la ciudad de Piura, que voy a visitarla por segunda vez, pero esta vez no me voy a quedar en Piura ciudad, sino que también vamos a visitar Sullana y también vamos a visitar Paita, para organizar eventos de recolección de firmas en todas estas ciudades. Y después de visitar Piura, que lo voy a visitar el próximo fin de semana, voy a estar presente también en Juliaca y en Puno, porque ahí también la gente está organizándose muchísimo para firmar. Entonces, la defensa que estamos haciendo nosotros, la campaña que estamos haciendo nosotros, no es una campaña en defensa del origen de la Constitución, ni tampoco necesariamente una campaña en defensa del contenido de la Constitución. Eso se puede cambiar. No es una campaña en defensa de la derecha o de la izquierda o del centro, ni en defensa de los liberales o de los conservadores. Es una campaña en defensa de la democracia. Porque si nosotros no impedimos que haya asamblea constituyente,
se va a crear este Congreso que va a tener un poder total y que va a ser, todo para colmo, antidemocrático. Entonces, Asamblea Constituyente en este contexto significa dictadura. Y si hay dictadura, los peruanos perdemos la capacidad de construir nuestro proyecto de vida, ¿no es cierto? Si perdemos la democracia, son los sueños de todos nosotros y los sueños de nuestros hijos, de nuestros nietos, los que se van a romper, los que se van a quebrar. Y eso debería movilizarnos a todos nosotros. Entonces, un agradecimiento grande a los que se han sumado y un pedido a todas las personas que todavía no firman que nos puedan acompañar con su firma. Porque de lo que se trata es de que continúe existiendo el Perú como un país que tenga derecho y que tenga un gobierno limitado y no una dictadura. Ya llevamos más o menos 1.400.000 firmas, estamos aproximándonos al 1,5 millones de firmas, cada vez más rápido, y yo tengo la convicción de que con el apoyo de toda la gente demócrata en el Perú, vamos a frenar la Asamblea Constituyente, y el señor Bermejo, el señor Cerrón, no van a poder imponernos su modelo antidemocrático, ¿no? Los vamos a hacer retroceder. Definitivamente, Lucas, el trabajo que está haciendo NALAC, no a la constituyente, es un trabajo increíble, comandado por Lucas Gersi. Como dice él, están a nivel nacional, van a estar en Piura la siguiente semana y en Puno de acá a 2 semanas más. Y no tiene que estar Lucas Gersi para que usted se acerque a firmar, puede ir siempre, vean las redes sociales de NALAC, donde pueden ir a firmar. Porque vamos a poner una cosa muy simple. Si Bermejo, Guillermo Bermejo, que es congresista de la República, le arruga a Lucas Gersi, que es menor que él, a un debate, ¿qué va a querer poner en esa Constitución, señores? Por favor, también descarguen la Constitución, vean, y los cambios son buenos, son positivos, se pueden hacer, pero queda claro, el tema es no a la Asamblea Constituyente. Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros ahora. Cuenta siempre con todo nuestro apoyo. Manténnos al tanto donde estás para estar avisándolo a todos nuestros radioescuchas y que podamos llegar a la mayor cantidad de firmas posible. Definitivamente, Fernando, Gustavo, muchas gracias por haberme invitado y contento de poder acompañarlos ahora y feliz de acompañarlos en otra oportunidad. Vamos a continuar con la campaña y vamos a ganar. Perfecto. Hablemos de políticas públicas.